Chalón, chalón, estimada audiencia de UNBJ, la iglesia en línea o online church. Estas son las prédicas directas al corazón en el canal de YouTube. Gracias a todos ustedes por estar aquí conectados en esta hora que nos encontramos, estamos emitiendo. En el momento en que tú te conectes, obviamente, pues a la hora y el lugar, seas bienvenido, bienvenida, nuevas suscriptoras que llegan y son parte de este ministerio, un servicio de la palabra de Dios, prédicas eh, basadas en la Biblia. Somos trinitarios, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y predicamos su palabra. Así que bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Claudia Patricia Ramos, conocida cariñosamente como Patti. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí y sobre todo por conectarte con nuestro otro contenido de UNBJ Televisión, donde también estamos haciendo allí varias actividades de interés para toda la familia. Así que bueno. Recuerda suscribirte, darle me gusta, compartir y activar la campanita para que cuando vayamos a estrenar un nuevo contenido te llegue una notificación media hora antes donde te avisa que vamos a tener un en vivo o una nueva prédica o un mensaje de la palabra de Dios. Así que bueno, por eso es importante que le coloques todas las notificaciones. Muy bien, así sin más, también quiero anunciar que estaremos predicando alrededor de 45 minutos o una hora como máxime, porque el tiempo de las personas también es importante y las prédicas que han salido últimamente me he extendido hasta casi una hora y media y bueno, entendemos que por el tiempo de las personas también pues hay que respetar ese tiempo, así que de ahora en adelante vamos a hacer estas prédicas de 45 o una hora. Así que bueno, ya para que tengas libertad de que sabes que no nos vamos a extender mucho. También quiero anunciar que vamos a estar haciendo cambios importantes en las redes sociales. Vamos a tener, digamos, algunas cosas nuevas. Yo les estoy informando por estos canales de YouTube o también por nuestras redes sociales para que ustedes estén atentos, atentas a todo lo nuevo que viene próximamente. Bueno, muy bien. Sin más anuncios, sin más preámbulos, vamos a orar para que sea el Espíritu Santo dándome mucha palabra de revelación y que yo pueda entrar a lo profundo con este mensaje. Padre eterno, yo te doy gracias por todo lo que estás haciendo, por todo lo que harás. Gracias, gracias Padre eterno, porque tu misericordia es grande y es para siempre. Gracias, Yeshua HaMashiach, por el sacrificio de la cruz a favor mío, de mi familia, de mis hijos y por la salvación eterna. Gracias, dulce Espíritu Santo, quien eres mi maestro, mi guía, mi intercesor, mi mejor abogado. Tú eres mi dulce compañía, tú eres mi refugio, mi torre fuerte, mi castillo. Tú eres todo lo que necesito para tener una vida en abundancia y plenitud. Gracias, Padre eterno, gracias, Espíritu Santo, gracias, Yeshua HaMashiach. Pido que me des ciencia, sabiduría, conocimiento, revelación, inteligencia divina, palabra profética, fluir del Espíritu Santo. Enmudece mi boca si voy a hablar cosas que no tienen nada que ver con el mensaje. Dame prudencia, dame muchísima potencia en la voz y aquieta los aires a todo el hombre fuerte que se quiera levantar, todo espíritu distractor en la atmósfera y en los aires. Cubre este lugar donde estamos grabando por el oriente, occidente, norte y sur con la sangre poderosa de Yahshua HaMashiach. Pongo muro y contramuro de protección divina alrededor de estas instalaciones, por el techo y debajo de la tierra y dentro de las instalaciones. La sangre poderosa de Yahshua HaMashiach. Cubro la vida de mis dos hijos, la de mi familia, mi propia vida y a toda la audiencia que se conecta hasta ahora. Gracias Padre Eterno, gracias Yeshua HaMashiach y gracias Dulce Espíritu Santo. Quedo bajo tu guía para que me des mucho en este tema. Amén. Bueno, sin más, vamos a arrancar con la segunda parte de por qué el hijo mayor, la hija mayor es tan importante
a nivel bíblico, como se los había dicho. En el en vivo que hice, yo lo hice desde el fluir del Espíritu Santo, pero no tenía notas. Estuvimos hablando en Génesis capítulo 4, no se los dije al inicio, pero les dije que Génesis sería nuestro texto base para esa introducción de ese tema. Así que vamos a leer a Génesis capítulo 4 a ver qué nos dice acerca de Caín y Abel. Vamos a leer entonces, dice en el versículo 1, el hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva y ella quedó embarazada y tuvo un hijo, lo llamó Caín. Dijo, gracias a Dios, he tenido un varoncito. Después volvió a tener otro hijo que se llamó, que se llamó Abel. Caín se dedicó a cultivar la tierra, mientras que Abel fue pastor de ovejas. Entonces, Caín cultivaba la tierra, Abel, pastor de ovejas. Así que vemos, pues ya que se los dije en la primera parte, todo lo que pasó con estos dos primeros hijos. Y para no darle más vueltas al asunto, vamos a entrar también en Éxodo capítulo 34, 19, 20. Vamos a Éxodo 34, Éxodo 34, 19, 20. Bien, dice así la palabra del Eterno. 34, 19, 20. Las fiestas de cada año. El primer hijo de cada uno de ustedes será para mí, lo mismo que todos los primeros machos de sus vacas y ovejas. Por el primer macho de una burra podrán darme un cordero o un cabrito, pero si no me lo dan, entonces le romperán el cuello al burrito. De igual manera, a cambio del primer hijo de ustedes, podrán darme una ofrenda. Nadie podrá venir a adorarme si no trae algo. Es decir, que el Eterno nos pide nuestro primer hijo. El primer hijo es nuestra primera ofrenda para el Eterno. Los hijos que nacen son el regalo del Eterno. La Biblia lo dice, que los hijos son como flechas, que son flechas que tienen un propósito. Ustedes saben que una flecha va al blanco, es directa, tiene un diseño para apuntar al blanco. Es decir, que nuestros hijos no nacen por producto de accidentes, aunque muchos sí no han sido planificados, o mujeres dicen que fue un hijo que nació accidentadamente, o sea, sin querer. Ya lo expliqué en la primera parte. De todas maneras, la palabra de Dios dice que estos hijos se le deben entregar a él, el primogénito, la primogénita, es decir, el que abre el vientre. Entonces, mm, ¿qué significa primogénito? Significa primer gemido, primer engendrado, primera cosecha, primer fruto del vientre. Eso significa el primogénito. También significa primer lugar. Los hijos mayores son más perseguidos. ¿Por qué? Ellos tienen una carga emocional, ellos tienen un gran peso sobre sus hombros. Ya lo dije en la primera parte también. Voy a ir al punto, al número 1 de mis notas, que ese día no les di las notas porque yo grabé ese en vivo espontáneamente. Así que hoy voy a predicar el original de lo que les había prometido de la prédica que se grabó y no salió porque algo falló. Entonces esta es. Ejemplos bíblicos de los primeros hijos. Los ejemplos bíblicos lo vemos claramente en todos esos hijos que nacieron em, para un propósito. Vemos que dice la palabra de Dios que Jesús también fue primogénito. Él fue el primer hijo que abrió el vientre de María. Su primer bendición, qué gran bendición, qué privilegio tener al Mesías, al Salvador dentro del vientre. El Eterno quiso escogerla a ella como un vaso para que contuviera
a Jesús ahí dentro de su vientre, que naciera como un ser humano. María lo crió, María lo cuidó con José, porque recuerden que María estaba comprometida con José para el matrimonio, pero por el embarazo ella tuvo que dedicarse primeramente a la gestación, y cuando nació Jesús, Yahshua Hamashiach, que significa Jesucristo el Salvador o el Redentor, ella ya cuando salió de su embarazo, se casó con su prometido José y ella tuvo más hijos con él y un hogar común y corriente. Pero la misión de María, el nombre María significa servidora de Dios. Por eso cada mujer que tenga el nombre María significa servidora de Dios. Gracias, Padre eterno. Es que está haciendo algo de frío, por eso tengo esta bufandita, porque ha estado lloviendo, entonces frito. Listo, entonces María tuvo su primogénito, el primer hijo que abrió su vientre, su primera bendición. Ese primer hijo tenía una misión, ya la sabemos cuál fue: salvar al mundo, redimir a la gente, sanar, libertar, enseñar. Los apóstoles eran discípulos, discípulos significa seguidores, discípulos significa estudiantes, discípulos significa em, este, aprendices. Jesús fue el maestro de los discípulos y los discípulos luego fueron maestros de más gente. ¿Por qué? Porque nosotros, todo esto que yo hago es discipularlos a ustedes, es ministrarlos. ¿Qué es ministrar? Es darles una palabra que les sirva, que los ministre, que los enseñe, que los sane, que los libere, que los haga entender la verdad. Esto es un ministerio de mucha administración, porque estas prédicas sobre todo son de mucha enseñanza y profundidades espirituales y bíblicas. Entonces, el primer hijo que tuvo María, la misión era tan espectacular, especial, venir a redimir a la humanidad. Pero también sabemos que Jesús no fue muy querido por sus otros hermanos, porque como les digo, eh, María se casó con José y tuvo más hijos e hijas. Es decir, y en la Biblia quedó registrado los hermanos y las hermanas del Señor Jesús. Entonces, em, ellos no aceptaban el ministerio de Jesús, no lo querían tanto, no le creían tanto, porque ustedes saben que muchas veces cuando nosotros tenemos un ministerio, la propia familia no nos cree, la propia familia no nos sigue, la propia familia duda de nosotros, o las palabras o las cosas que decimos no les entran o no les, como se dice, les penetra su corazón. ¿Por qué? Porque somos de la misma sangre y han visto nuestra niñez, cómo hemos crecido, han visto nuestros defectos, nuestros errores, todo. Entonces se pegan de allí para decir, pues ella predica o él predica, pero casi no nos creen, porque la Biblia dice que nosotros no somos profetas en nuestra propia tierra, en nuestra propia familia. Bueno, algunos de mi familia han llegado al Evangelio porque yo me convertí empecé a escuchar la palabra de Dios desde niña, tenía como unos 10 años, que fue la primera vez que yo vi una Biblia, la primera vez que a mí me hablaron del Señor Jesús, pero yo lo recibí fue cuando ya tenía como aproximadamente 15 16 años, o sea que el ministerio se desarrolló después de ahí, al tiempo, porque el Señor quiere madurarnos primero y prepararnos para luego usarnos. Entonces, estos primeros hijos, em, los hijos mayores sienten esas responsabilidades de los otros hermanos, los ejemplos bíblicos de los medio hermanos de José. Sabemos que José era el pequeño, o sea, de su padre eh, Israel, ¿sí? O sea, Jacob, que su nombre le cambió a Israel, que significa el pueblo de Dios. Eh, Él tuvo dos hijos con Raquel, tuvo a José y luego tuvo a em, Benjamín. A ver, no me quiero equivocar.
tuvo creo que Benjamín, ¿sí? Y estos fueron los dos hijos de Israel y de Raquel, y el primogénito realmente fue José. Y ustedes saben que en la historia de José, él sufrió muchísimo, muchísimo cuando sus medio hermanos lo entregaron para ser esclavo, lo vendieron. Y vemos registrado ahí todo lo que él sufrió, todo lo que él vivió. Esa historia exactamente está en Génesis. Em, voy a, a la palabra para tener ya como la coherencia de lo que estoy diciendo. Aquí estoy viendo eh, los hijos que nacen. Jacob y su gente se fueron de allí y estaban por llegar a Éfrata cuando le llegó a Raquel la hora de tener otro bebé. ¿Sí? Como tenía muchos problemas para tenerlo, la mujer que la ayudaba le dijo, no tengas miedo, yo también, este bebé va a ser niño. El niño nació, pero Raquel estaba a punto de morirse y en sus últimos momentos de vida le puso a su hijo el nombre de Ben-Oni, que significa hijo de mi dolor. Sin embargo, Jacob le cambió el nombre y le puso Benjamín, que significa hijo favorito. Entonces Benjamín era el hijo favorito, José significa ese nombre, fructífero, valiente. Entonces su primer hijo primogénito de Raquel y de Jacob, que realmente luego se llamó Israel, eh, fue José. Y sabemos que José también tenía muchas, muchas luchas, tenía muchas cargas, tenía ese desafío con esos medio hermanos que eran los hijos de Lea, que también fue otra esposa de Jacob, que ya lo vi en la primera, ya lo di en la primera parte, así que escucha la primera parte para que conectes esta. Muchas veces cuando yo estoy hablando, el Espíritu Santo me revela nuevas cosas, yo no las traigo anotadas, entonces eh, hay más riqueza en la prédica porque no es un mensaje que yo me aprendí para hablar, sino que muchas cosas vienen de revelación, como esta de José. Entonces José tuvo también esas luchas de rechazo de sus hermanos, de medio hermanos, porque no eran hermanos de la misma sangre, sino que eran hijos de otra mujer. Entonces se llaman medio hermanos. Y los medio hermanos le tenían envidia, lo rechazaban, se burlaban de él, se reían, bueno, muchas cosas. Entonces él también tuvo esas luchas desde niño, porque desde niño comenzó esa batalla. Como hijo mayor, su papá le entregó una túnica de colores y esa túnica de colores simbolizaba el gran ministerio que él tendría, las habilidades y las cualidades y los talentos y los dones, porque él era profeta, discernía, tenía sueños de revelación, podía interpretar los sueños de otras personas. Interpretarlo es saber qué significaban esos sueños. No todos los sueños son de Dios, otros sueños son del diablo y otros sueños son producto de la indigestión de haber comido mucho antes de dormir, pero hay sueños que vienen por revelación del Eterno, es decir, él no lo da y él nos da la interpretación. A mí en lo personal me da sueños y son clarísimos, con voz, puedo sentir toda la atmósfera, la voz, todo, todo como si estuviera despierta. Y cuando tengo sueños de revelación y me despierto, me quedo un rato en la cama, no me muevo, sino que estoy como de, ya me desperté, pero estoy interpretando y discerniendo qué me quiso decir el Eterno en los sueños de revelación. Eso se llama una capacidad, una dimensión, que ustedes saben que en inglés level es un nivel, ¿sí? Y José tenía ese level, ese nivel de soñar, interpretar los sueños, dar palabra profética, y él tenía esos dones, pero también tenía el don, eh, em, el don de, de la palabra.
pero también en los talentos, que los talentos son las habilidades, las cualidades, todas esas cosas artísticas. Por eso tenemos dos hemisferios, tenemos el izquierdo, tenemos el derecho. ¿Por qué? Porque el derecho es la parte lógica, el izquierdo es toda la parte artística. Entonces, José tenía el ministerio, o sea, la parte derecha, que era todo lo que es la parte lógica, el ministerio, la palabra de Dios, pero tenía la parte artística, todas esas, él tenía cualidades artísticas para decorar, para administrar. Él podía ser un buen contador, él podía dirigir personal, ser un buen líder. A mí no me gusta la palabra líder, pero él era una persona que podía dirigir a otros con sabiduría y con prudencia y con inteligencia. Él era muy inteligente, no solamente en las cosas del eterno, sino también en las cosas artísticas, y él se desarrollaba en esas dos áreas, era multifuncional, multifacético. Pronto, anuncio de una vez, viene una conferencia para el otro canal de UNBJ, que son las iniciales de Una Nueva Vida Jesucristo, televisión, en el otro canal de YouTube. Voy a hablar en Café con Patti Ramos un tema sobre la multidimensionalidad, esto se llama multiplicidad, que es cuando podemos desarrollar muchos talentos. Pronto yo se las tengo. Por eso estén conectados, activen las notificaciones, tanto aquí como en el otro canal de UNBJ Televisión, para que ustedes sepan que voy a estar estrenando próximamente. Entonces él tenía multiplicidad de talentos, él podía hacer muchas cosas, él podía eh, eh, estar como, digamos que tener gente a su mando, dirigirla. Él también tenía las cualidades de contador, él podía hacer sumas, restas, multiplicación, también podía hacer planos para edificar cosas, también podía arreglar el palacio del faraón, o sea, decorarlo, arreglarlo, limpiarlo, mantenerlo bonito, o sea, él tenía muchas funciones. Pero ustedes saben que cuando el Eterno lo llama a uno al ministerio, sobre todo cuando Él nos da un llamado, ese llamado se mantiene por siempre. O sea, es un llamado que se sostiene, que se mantiene, que siempre está ahí. Entonces, su función en el palacio del faraón era qué? Era desarrollar un ministerio, pero desarrollar una faceta de habilidades, podemos decir a nivel profesional. Sí, él era profesional en su trabajo y él era profesional en el ministerio. Lo que pasa es que a mí en lo personal no me gusta tratar al ministerio como si fuera una profesión, porque es que el ministerio es un servicio. Entonces José, aunque estaba preso, él era esclavo, él tenía un rango. Ya sabemos que un rango es un nivel. Cuando uno dice esa persona tiene rango, significa estatura, un nivel. Él era una persona reconocida, él era una persona importante, él era una persona que tenía unas funciones claras en el palacio del faraón, y de hecho la gente lo quería y lo amaba, lo respetaba, porque ustedes saben que cuando el Eterno nos da gracia y favor, ¿que es la gracia? Es como, nos da como la posibilidad de llegar a muchas personas, que la gente nos reciba, que la gente nos atienda, que la gente nos quiera. Jesús tenía gracia y favor, es decir, él a donde llegaba lo atendían bien, lo querían, le daban ofrendas, él era bien recibido. Cuando él predicaba, el Eterno le daba gracia en sus palabras y la gente entendía todo, inclusive los niños se sentaban al lado de él porque él hablaba para todos, para todo el público. Él era un gran orador, un gran conferencista, un gran predicador. Él podía llegar a todas las audiencias y todos le entendían lo que estaba diciendo perfectamente, porque él tenía toda la gracia y todo el favor del Eterno, es decir, el respaldo divino. Em, los hijos mayores, entonces José tenía esta carga porque sus hermanos lo rechazaban y lo criticaban y se burlaban de él. ¿Cuántas veces nuestros propios hermanos no nos creen, no nos
tienen en alta estima en el ministerio, nos ven que estamos en público, pero ellos no creen en nosotros. O saben que tenemos un canal de prédicas o de contenido, pero ellos nunca nos ven ni nos escuchan porque no nos creen, porque no nos tienen en estima. A José sus medio hermanos no lo tenían en estima ni le creían, lo veían como un payasito, como un bufón, como una personita insignificante, pero ante el Eterno vemos que al final de la historia sus propios hermanos se inclinaron ante José declarando que él era em, una persona importante y declarando que todo lo que se había hablado antes de sus sueños era el cumplimiento en ese momento de la historia. Es decir, los hermanos lo reconocieron, le respetaron, le pidieron perdón porque dudaron de él, porque muchas veces nosotros decimos que tenemos capacidades de parte de Dios y la gente se ríe porque piensan que nosotros no somos merecedores de tener nada de parte de Dios. Hay gente que no nos quiere o que nos desprecia y como no nos quieren y nos desprecian, nos ven como que esta mujer no merece ese ministerio, esta mujer no merece que Dios le dé tanto o esta mujer no se merece esas bendiciones o tener una casa bonita o tener un carro lujoso o tener sus hijos en bendición o que le den muchas cosas. Hay gente que piensa así, que no merecemos nada. Pero ese pensamiento viene de las tinieblas, porque ustedes saben que la palabra de Dios dice que los pensamientos que Él tiene para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Es decir, para bien, no para cosas malas. Entonces, mm, estamos en el primer punto que ya lo hablé. Vamos a Génesis 35, 23 y 26. Vayamos a Génesis 35, 23 al 26. Ya estoy ahí prácticamente. 25, estoy en el 35, 25, 23 al 26. Entonces, veamos qué pasó allí. Los hijos de Jacob y Lea, ¿sí? Jacob tuvo dos hijos. Con Lía tuvo a Rubén, que fue su hijo mayor, y también a Simeón, a Leví, a Judá, Isaacar y a Zabulón. Con Raquel tuvo a José y a Benjamín. Entonces, el hijo mayor de Lea era Rubén, que ya lo dije en la primera parte, y el hijo mayor de Jacob. Y Raquel era José, el bendecido José. Entonces, em, ellos tuvieron pues esos hijos y vemos que de ahí en adelante las luchas, luego vemos todo lo que le pasó a José, la historia de José está en el capítulo 37 de Génesis, los sueños de José, José es vendido como esclavo, bueno, toda esa historia que ya les he mencionado anteriormente y también quiero entrar a un punto que no expresé muy claramente en la primera parte porque no era el tiempo. Ustedes saben que el Eterno me da un tiempo para decir ciertas cosas y otras veces no, porque en ese momento estaba mi hijo Ezequiel. Ustedes lo vieron que él entró varias veces a donde yo estaba grabando para saludarme porque él está muy pendiente de mí. También entró una mariposa que también quiso estar ahí. Ezequiel dice que los animales me aman. Em, él ve que los animales como que se me acercan, como que me quieren mucho los animales. Entonces en estos días han aparecido muchas mariposas en mi camino cuando voy caminando. Es algo como loco, pero Ezequiel, Isaías me dice, mami, los animales te aman, los gatos me buscan mucho, no sé, como que hay una afinidad en los animales conmigo, no sé. Entonces Ezequiel me dice, los animales te aman mucho. Entonces ese día Ezequiel estaba por ahí y no quise hablar de este tema acerca de el momento en que el hijo mayor de David viola a Tamar, a Dina, perdón, porque Tamar fue una mujer que era la cuñada, a ver, Judá y Tamar. Recuerda, bueno, esta historia de Judá y Tamar la quiero dejar para otro momento, pero quiero decir que cuando Amnón, el hijo mayor de David, violó a Dina,
Lo que pasa es que recuerden que algunos nombres en algunas Biblias están cambiados, en el sentido de que, por ejemplo, María, la hermana de Moisés y de Aarón, en algunas versiones dice Miriam. Entonces la gente piensa que uno está hablando de otra persona, pero es la misma. Entonces, cuando eh, vemos la historia de estos hijos mayores, todas las luchas que ellos tenían con problemas. Y Amnón tenía problemas sexuales, porque él tenía mucha lujuria en el cuerpo. Cuando una persona tiene mucha lujuria, tiene mucho deseo sexual. Y él tenía mucho deseo sexual. Y él vio a Dina, que era una niña, una joven, digamos que en ese momento tendría de la historia 15 16 años, era una niña virgen. em, y él violó, violó a esa jovencita, la cogió por la fuerza porque él estaba obsesionado con ella. Él quería tener una relación con ella. Mm, cuando hay una obsesión sexual, por eso es que los violadores hacen eso, porque ellos se obsesionan sexualmente con una persona hasta que la toma por la fuerza. Abnón se obsesionó, se volvió como una persona que tenía frecuentemente deseo sexual por Dina hasta que la cogió por la fuerza, la deshonró. De ahí vienen los violadores. Y él era un joven, pero ya tenía problemas sexuales y era el hijo mayor de David, porque recordemos que David tuvo problemas sexuales. David tuvo muchas mujeres. David tomó a una mujer casada, cometió adulterio, cometió asesinato. Entonces este primer hijo, Abnón, le salió enfermo sexual, que de ahí salen la palabra enfermos sexuales. Todas estas personas que tienen prácticas de sadomasoquismo, todas estas personas que tienen prácticas de zoofilia con los animales, todas las personas que tienen prácticas con disfraces, que les gusta que las mujeres se disfracen y ellos se disfrazan y todo eso son prácticas que parecen divertidas y demás, pero todo eso tiene una connotación espiritual. Em, y él tenía sus problemas sexuales, tenía problemas de lujuria, de deseo, de imaginación sexual. Y de ahí sale eh, toda esa descendencia de violaciones, de violadores, de personas que no respetan a los demás, le violan su derecho a la intimidad sexual y de alguna manera em, se vuelven estas personas violentas para obtener el placer sexual. Amnon tuvo esa experiencia con Dina a la fuerza y la deshonró, pero sabemos que él terminó en unas condiciones muy en desgracias, o sea, él terminó en una muy lamentable condición de muerte. ¿Por qué? Por la violación. Entonces, voy a mirar otros ejemplos bíblicos aquí de los primogénitos. La primogenitura, entonces ya sabemos pues la historia de los primogénitos que son para Dios. Sabemos que también el primogénito es una primicia, una primera semilla, una primera bendición. Sabemos que en la Biblia quedaron registrados todos los primogénitos. Son muchos, son demasiados y no tendría yo el tiempo aquí para decirles todo de cada primogénito. Pero lo que les puedo hablar es acerca de esta historia. Judá y Tamar. Fue por esos días cuando Judá se apartó de sus hermanos y se fue a Adulán, donde vivió en la casa de un amigo suyo que se llamaba Ira. Allí Judá conoció a la hija de un cananeo llamado Suá y se casó con ella. Después de un tiempo ella quedó embarazada y tuvo un hijo, Judá. Le puso por nombre, mire esta historia porque esta historia tiene mucha relación con lo que estoy hablando. Y Judá le puso por nombre Sí, tiempo después, la esposa de Judá tuvo dos hijos más, y uno de ellos lo llamó Onán y al otro lo llamó Selá. Este último nació en Kefsib. Entonces, Judá le buscó esposa a y lo casó con una mujer llamada Tamar.
pero Dios no le gustaba la mala conducta de así que le quitó la vida. O sea, un hijo mayor de mala conducta. ¿Qué es la mala conducta? Era de mal comportamiento. Cuando uno dice ese hombre, esa mujer es de mala conducta, es de mala vida. Tiene malos comportamientos, malas actitudes, mal caminar, mal vivir, mala persona. Entonces, este joven, por su mala conducta, Dios le quitó la vida. ¿Cuántos hijos mayores han muerto antes del tiempo por la mala conducta? Yo quería ministrar esta parte tan importante porque siento que algo se va a romper durante esta prédica. No solamente en mi vida, en mi familia, en todos ustedes, porque esta prédica tiene tanta profundidad, por eso una prédica que grabé se perdió, no pudo salir al aire. ¿Por qué? Porque es que hay muchas cosas allí metidas que mucha gente no sabe y que muchas personas ni tenían idea de los hijos mayores y en sus propias vidas, si son hijas o hijos mayores, ¿qué pasa? Miren, cuando un hijo o una hija tiene mala conducta y hace sufrir a los padres, muchas de esas vidas mueren a temprana edad o jóvenes. Por ejemplo, un hijo que nace descontrolado en la parte sexual, es drogadicto, es alcohólico, es ladrón, o tiene tendencias a la depresión, al suicidio, es una persona enferma. ¿Por qué? Porque ya lo dije en la primera parte, todo lo que arrastró de la mamá, ¿sí? Y nace así, muy contaminado como Caín. Así que cuando comienza a dar, como se dice, lidia, o comienza a dar guerra, o cuando comienza a dar problemas, y el Eterno ve que los padres sufren, sufren. Yo siempre lo he dicho, cuando uno hace sufrir a los padres, es pecado. Uno no puede hacer sufrir a los papás. Puede ser que ellos no sean santos ni los más buenos, pero por ejemplo yo tengo mucho respeto hacia mi mamá y hacia mi papá. Los respeto y los admiro. No son perfectos. Pero yo le enseño a mi hijo Ezequiel Isaías, hijo, hacer sufrir a los padres es pecado, porque es como hacer sufrir a Dios, porque recuerde que nosotros los padres somos la autoridad de Dios aquí en la tierra, para nuestros hijos, obviamente, y cuando los hijos van al colegio, las autoridades de ellos son los profesores, y cuando un hijo o una hija mayor comienza a hacer sufrir a los padres, que lo tienen que recoger en la cárcel, que lo tienen que ir a recoger por allá en un parque que se quedó drogado, que se metió en problemas, que se metió en líos, que tiene problemas de alcoholismo y entonces vende las cosas de la casa para ir a tomar o a drogarse. O sea, un hijo problemático. Y cuando el Eterno ve que ese hijo va a ser un constante problema en la vida de esos padres y para las otras personas porque se va a convertir en mal ejemplo para otros, el Eterno los corta. Y por eso muchas mujeres han perdido a su primer hijo mayor o a su primera hija mujer. ¿Por qué? Porque el Eterno, aquí lo dice, Dios le quitó la vida. Y la gente dice, ay, pero es que Dios es malo. No, el Eterno sabe que esa persona en su corazón no va a cambiar porque está demasiado comprometido a nivel espiritual, emocional, físico, a todo nivel. Y la persona tiene que hacer un proceso muy largo. Mire, yo les puedo decir por experiencia personal, uno puede llevar años y años y años en la vida cristiana, pero uno tiene que pasar muchos tiempos a solas y aparte y en silencio escuchando solamente la voz de Dios y que Él le muestre a uno la profundidad de uno mismo, los errores, las batallas, los pecados, las inclinaciones, o sea, cosas que uno tiende a hacer, como a volverse tal o cual persona. Por ejemplo, una persona desde niño, dice la Biblia, que los niños muestran lo que van a hacer cuando crezcan. Es decir, desde pequeñito, desde que uno los ve, eh, uno puede discernir, este niño, esta niña va a ser bueno o malo, por la forma en que ellos se comportan. Entonces, cuando personas tienen, por ejemplo, inclinación a la depresión, una inclinación es esto.
¿O es esto? Es como cuando una persona se inclina así o se inclina así. Esa inclinación de cabeza significa algo a nivel espiritual. Inclinar el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho. Hay gente que cuando habla con uno le inclina la cabeza y uno dice, ¿qué le pasa? Eso no es normal. La persona tiene alguna desviación, tiene algo que no está bien, porque normalmente uno habla así, ¿sí? Pero por ejemplo, cuando una persona quiere manipular, inclina la cabeza hacia un lado que quiera manipular, el lado izquierdo, o manipular a la persona en el lado derecho, de acuerdo a la manipulación que quiera hacer, inclina la cabeza. Hay gente que habla inclinando la cabeza porque quiere lograr algo con esa inclinación, que la persona que la vea sienta lástima, conmiseración, pesar, tristeza, dolor, que sienta que la persona es pobrecita, que es desvalida, que por eso es que cuando a uno le van a pedir limosna le bajan la cabeza así o así, como quien dice, téngame misericordia, téngame piedad, de alguna manera, mire que tengo esta tristeza, este dolor. Entonces, cuando alguien te hable con la cabeza inclinada, te está manipulando psicológicamente, subconscientemente. Normalmente uno habla así. Yo no hablo con mis amigas así, inclinándoles como víctima la cabeza, porque eso significa que estoy buscando una manipulación, que me tengan, sobre todo esa inclinación, es para que la gente le tenga a esa persona conmiseración, le tenga de alguna manera como que se haga ver ella como sufrida, como el sufrido, como la pobrecita, como el pobrecito, esa inclinación. Observen siempre cuando hablen con una persona. Por ejemplo, cuando un niño quiere algo, entonces, mami, ¿me das tal cosa? Porque quiere manipular. Mami, ¿me das tal cosa? Porque quiere manipular. Sí, entonces tengan muy presente todo lo que es la expresión corporal. Seguimos. Entonces murió. Hay hijas mayores que han muerto, hay hijos mayores que han muerto porque hijos problemáticos, hijos que no cambian, hijos que su conducta es la misma repetitiva hasta que el Eterno dice, no más, no voy a dejar que estos hijos traspasen de dolor a los padres, porque hacer sufrir a los padres, lo repito, es pecado. Cuando un hijo, una hija hace sufrir a su papá y a su mamá, ella está pecando, él está pecando contra sus propias autoridades. Porque hay hijos que hacen cosas para llamar la atención. Entonces, si un hijo se dedica a las drogas y sus padres ven que su hijo está en drogas y lo ven drogado, eso les va a doler a los padres. Entonces, ese hijo va a traspasar de dolor a sus papás y eso es pecado. Nosotros, los hijos de Dios, hemos traspasado a nuestro Padre Celestial. Cada vez que pecamos, lo traspasamos de dolor. Es como si lo volviéramos a crucificar al Señor Jesús. Cada vez que una persona peca, conociendo la palabra de Dios, es como si volviera a crucificar al Señor Jesucristo. Entonces, al Eterno le duele que nosotros lo hagamos eh, enojar y entristecer y llorar, porque el Eterno llora y el Eterno ríe. Cuando ustedes escuchen a los pájaros están alabando a Dios en la primera hora de la madrugada, a la cuarta vigilia que es de 3 a 6 de la mañana y de 6, ellos cantan como hasta las 7, 8 de la mañana apenas. Pero los mejores cánticos son en la primera hora, que son como 4, 5 y 6 de la mañana. Son los mejores cánticos de los pájaros porque son alabanzas, dándole gracias a Dios por ese nuevo día que comienza, por la comida que les va a dar y el agüita que les va a dar para tomar. Son alabanzas, son oraciones que los pájaros hacen. Yo amo los pájaros, a mí me relaja demasiado el canto de los pájaros. Yo me he dado cuenta, cuando los escucho, a mí me relaja demasiado el cántico de los pájaros. Es una bendición para mí cuando estoy en lugares apartados y hay animales, pájaros, escuchar la naturaleza, escuchar los grillos, escuchar los sapos. No me gustan los ladridos mucho de los perros porque ellos rompen la armonía y la paz. Me gusta sonidos del agua. Me gusta muchísimo mojarme cuando llueve. La gente le da mucho miedo que llueva porque se van a mojar. A mí me gusta demasiado que me caiga el agua y mojarme toda.
la ropa y todo, el pelo y todo, y caminar lloviendo. Esa es una terapia muy grande para mí. Mucha gente no tiene esa terapia porque le da miedo el agua, porque se le moja la ropa, se le moja el pelo. A mí me gusta disfrutar de todo lo que sea natural. Entonces, em, cuando nosotros vemos que esta naturaleza, que el Eterno también habla, dice que el primer animal, o sea, una vaca tiene su primera cría, es su primer eh, semilla, su primera bendición, su primogénito como animal, ¿verdad? Y el Eterno pide que se le den las primicias, que es una primicia, tus primeras bendiciones. Lo primero es para el Eterno. Si por ejemplo a ti te dan una ofrenda, si por ejemplo a mí me regalan una ofrenda de 20 millones, yo debo dar un, yo debo dar como la décima parte de esos 20 millones, que serían 200.000, ¿sí? Entonces, uno muchas veces no hace eso porque uno dice, 200.000, yo no voy a dar 200.000. Para el Eterno 200.000 pesos no es nada, ni 20 millones, ni 40, ni 50, ni siquiera millones o billones. Para el Eterno es nada, porque Él es el que creó la plata, el oro, las piedras preciosas. Nosotros aquí nos escandalizamos con cualquier billete o cualquier moneda y nos parece una riqueza, pero para el Eterno no es nada, porque Él eh, en la palabra de Dios nos dice que Él es el dueño del oro, la plata y las piedras preciosas. O sea que para nosotros lucir una pulsera que tenga, digamos, piedras preciosas, que tenga, a ver, si, no sé si pueden ver esta, que tenga piedras preciosas, o que sea una joya, o que tenga un diamante. Uno muchas veces dice, no, un diamante eso vale millonadas, ¿quién va a tener diamante? Pero para el Eterno son como piedritas de las que uno consigue por la calle. Y de hecho cada uno de nosotros tenemos una bodega en el cielo llena de bendiciones con todas las cosas que necesitamos aquí en la tierra hasta que volvamos a la patria celestial. Es decir, yo tengo todo lo que necesito en el cielo, lo tengo que bajar aquí a la tierra, que es la casa, el carro, los almacenes, los negocios, la plata en efectivo, los tiquetes de viaje, todas las visas. Yo tengo todo lo que necesito para moverme aquí en la tierra y ser bendecida y vivir plenamente, ya está en el cielo. Lo que pasa es que uno muchas veces no le cree a Dios y uno piensa, no, eso es demasiado difícil, Dios no me lo puede dar. Pero esos diseños, Dios los tiene para cada persona tiene un diseño de vida y para cada persona tiene las provisiones de, de esa persona hasta que muera. Pero nosotros no lo creemos. Pero estoy hablando de los hijos de Dios, pero dice que aún la lluvia cae para los buenos y los malos, el sol sale para buenos y malos, el aire se respira buenos y malos, porque es la misericordia del Eterno. Pero para nosotros los hijos del Eterno tenemos todo. Yo, por ejemplo, yo no sufro de carencias, de que, ay, qué pesar que yo no tengo aquella o estas cosas. No ando con esas carencias de que, ay, pobrecita yo, nunca me considero pobre. De hecho, mucha gente piensa que yo tengo mucha plata. La gente me lo dice, es que usted es riquísima, es que usted se le ve que usted tiene mucha plata. A mí me lo han dicho muchas veces. Y Ezequiel es testigo de que la gente me ve a mí y piensa, Esta mujer tiene mucha plata, esta mujer es rica". No sé, es la presencia, o llego yo a cualquier parte, digamos, yo llego a un centro comercial, estrato 5 o 6, y como nosotros con Ezequiel hablamos en inglés y Ezequiel habla también el inglés y lo escribe también y lo pronuncia también, entonces nosotros dos hablamos nuestras cosas en inglés, nos comunicamos así, y cuando nosotros nos movemos en estratos altos, bueno, encajamos ahí con esa gente del estrato alto, pero nosotros también nos movemos en el estrato sencillo, bajo, con gente humilde, y nos comportamos también humildemente, no pues, porque es que, a ver, yo les digo, nosotros los hijos de Dios tenemos la esencia, dice la palabra de Dios, la imagen de Dios, nosotros tenemos la imagen del Eterno. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros decimos que tenemos la imagen del Eterno, es que nos parecemos a Él, tenemos riquezas en gloria,
pero también en lo físico, el Hijo de Dios no debe andar todo mal vestido, todo mal lustrado, como se dice, todo eh, desaliñado, sino por el contrario, nos podemos estar poniendo cositas así sencillas, pero bien bonitas. Próximamente les voy a dar a ustedes, hombres y mujeres de Dios, una conferencia acerca de el vestuario y la belleza natural para uno estar muy bonito, eh, como hijo de Dios también, porque hay gente que dice, no, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, no necesito ya vestirme ni ponerme bien. No, al contrario, eres una representante del reino de los cielos y tienes que verte muy bien. Así que bien, voy ya redondeando porque el tiempo se acaba. Éxodo 34, 19, 20, los hijos primogénitos, bíblicamente, ya lo dije. Manasés, mm, entonces ya sabemos que fue el primer hijo que nació de José, cuando ya José tuvo su primogénito, Manasés, que significa Dios me ha hecho olvidar. Qué lindo es ese Manasés en nuestras vidas. Yo también le he pedido al Eterno que yo pueda tener un Manasés, un Dios me ha hecho olvidar, que yo pueda olvidar todas aquellas cosas que por un momento me hicieron daño a mi corazón. Yo he venido analizando y discerniendo que yo siempre cuidé mucho mi corazón, inclusive en la parte sentimental. No es fácil que yo me enamore, no es fácil que mis ojos se posen o se fijen en cualquier hombre. Yo soy muy exclusiva y soy muy como cualquier hombre, cualquier persona a mí no me llena, tanto de amistad, amigos o amigas o como pareja soy más que exigente. Soy muy, muy selectiva porque precisamente la palabra de Dios dice que nosotros no nos podemos unir o casar en yugos desiguales con una persona que no esté al nivel de nosotros. Porque si, por ejemplo, yo estoy aquí y llega una persona que está aquí, esa persona me va a bajar al nivel de él. Entonces yo tengo que estar con una persona que esté a mi nivel y que sobre todo el Eterno apruebe la relación. Y en este caso, cuando nosotros hablamos de Manasés, es Dios me ha hecho olvidar. Qué lindo es cuando nosotros tenemos un hijo mayor, una hija mayor, que esa hija se convierta como en nuestro orgullo, que nosotros podamos decir, este es mi primer hijo, yo lo tuve con esfuerzo, mi hijo me honra, mi hijo me respeta, mi hijo me ama, mi hijo me tiene en alta estima, mi hijo hace cosas que me hagan sentir feliz, que agrada a mi corazón. El Eterno está esperando que nosotros como hijos lo agrademos a Él también, que no lo desagraviemos y que no lo ofendamos, porque cada vez que nosotros hacemos algo que al Eterno no le agrada, lo ofendemos. Hay mucha gente que en este momento están ofendiendo a Dios, están viviendo en unión libre, no se han casado, eh, no diezman. El diezmo es bíblico hasta el final. La gente dice que no, que eso fue en el Antiguo Testamento, que no hay que diezmar, que no hay que dar nada a nadie, que esta plata es mía, que esto todo lo que me llegue es para mí porque yo lo trabajé y me la sudé para poder tenerlo. La palabra de Dios dice, dar es mejor que recibir. Hay gente que ofende a Dios con las palabras, tienen muchas palabras de maldición y groseras y vulgares. Hay palabras que ofenden a Dios, todas esas vulgaridades que hablan la música de hoy en día, reggaetón, rap, perreo, todas esas porquerías, todo eso son ofensas a Dios. Hay gente que está ofendiendo a Dios practicando la brujería, la nueva era, el misticismo, la astrología, la metafísica, la brujería en sus diferentes ramas, porque la brujería tiene muchas fuentes, o sea, tiene muchos desprendimientos y hay gente que practica muchas cosas y gente ofende a Dios dudando de Él, de su palabra. Hay gente que ofende al Eterno y si tú no respetas a Dios, tú no podrás respetar
a tus padres, no podrás respetar a tu pareja, ni al prójimo, ni a nadie, porque la primera ley, la primera regla, la primera norma, el primer camino a seguir es la palabra de Dios. Y si tú no sigues el camino de la palabra de Dios, no podrás tener rectitud en una vida como persona, como pareja, como padre o como madre, como prójimo, porque no tienes normas, no tienes una estructura, una base en el cual apoyarte para tú decir, yo tengo que hacer las cosas bien. Así que estos hijos mayores, todos tenían estos problemas sexuales, tenían problemas de idolatría, tenían problemas de envidia, tenían diferentes problemáticas. ¿Y qué podemos hoy extraer de esas historias antiguas del Antiguo Testamento y de las del Nuevo Testamento? ¿Qué podemos extraer? ¿Cuál es el objetivo de esta prédica? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué es? Es que todos los hijos mayores y las hijas mayores tienen que hacer unos procesos de rompimiento, de renunciar a todas esas ataduras que vinieron con el nacimiento, en el parto y en la gestación, porque es la misma esencia de la mamá. Podemos estudiar, pudiéramos estudiar muchas más cosas, pero eh, los tiempos son cortos y como les prometí, vamos a seguir haciendo prédicas de 45 minutos, máxime una hora, para que tú sepas, bueno, Patti se va a conectar, algunos me dicen pastora Patti, otros me dicen profeta Patti, como el Padre Eterno te ponga, no es el título, sino que no es el título lo que lo hace a uno grande, sino es que el Eterno esté agradado con lo que estamos aprendiendo aquí y sobre todo que te sirva para entender si tienes hijos, si tienes hijas que nacieron con problemas, tú tienes que saber que todo eso viene porque tiene una explicación espiritual. Todos estos hijos mayores tuvieron que pasar luchas, muchos murieron, ya lo vimos, otros tuvieron que pagar las consecuencias de sus actos, eh, muchos estaban encadenados a muchas cosas espirituales, físicas, mentales, sexuales, y ellos no sabían cómo ser libres, por eso Jesucristo vino a la tierra, para ser libres a grandes, pequeños, ancianos y a toda persona. Él vino realmente a liberarnos de esas cadenas. Por eso es que cuando nosotros identificamos estas problemáticas de que estamos sufriendo cosas, o estos hijos mayores o hijas mayores dicen, ¿por qué me pasan a mí tantas cosas de salud? ¿Por qué me pasan tantas cosas financieras con las parejas? ¿Por qué me pasan tantas cosas que cosas no me fluyen? Porque revisa, si fuiste el primer hijo que abrió el vientre, la primera hija que abrió el vientre, traes una asignación espiritual y tienes que pasar un proceso de renunciar a esas cosas que vinieron en ese diseño de lo que tú arrastraste de tu mamá, porque sobre todo se arrastra todo lo de la mamá. Y de ahí vienen esas luchas. Por eso es que estos hijos e hijas mayores hay que ministrarlos, hay que llevarlos a renunciar, hay que llevarlos a perdonar a su mamá, que la mamá también se perdone por sus equivocaciones, porque no limpió su vientre. Cuando uno va a tener un bebé se tiene que limpiar. Eso no es que tengamos cualquier bebé en cualquier momento y en cualquier hora, no. Para uno tener un bebé uno se tiene que preparar, como una reina de belleza se tiene que preparar un año en cosmética, belleza, masajes corporales. Yo sé de eso porque he estado en ese medio artístico y yo sé cómo es el proceso de una reina de belleza. A mí me han ofrecido muchas veces ser reina y a mí no me gusta. O sea, a mí me cansa. Yo es solamente pensar que voy a estar ahí, ay, me da mucho cansancio, pero me lo han dicho muchas veces. Y yo sé cuál es el proceso. Son 12 meses. Como la reina Esther se prepara 12 meses con perfumes, con cosméticos, tratamientos para el cuerpo, tratamientos para el cabello, tratamientos para la piel, muchas cosas. Asimismo, cuando el hijo, la hija entiende que tiene que renunciar a toda esa, a todo eso que
se arraigó en su vida por causa de su mamá, tiene que perdonarla a ella, no es echarle en cara por su culpa, no, es entender que lo que te pasa a ti es muy parecido a lo que le pasó a tu mamá. Entonces, por eso muchos hijos, la mamá los pierde a los mayores. ¿Por qué? Los pierde no solamente físicamente, como vimos, mueren, u otras veces el hijo o la hija mayor tiene rechazo hacia su mamá. Son como más, luchan, tienen fricciones. Entonces hay que hacer un proceso de administración de la mamá con el hijo mayor, de la mamá con la hija mayor. ¿Para qué? Para que el Eterno sane las raíces profundas del corazón de la mamá y las raíces profundas del hijo o de la hija mayor. Este era el objetivo de esta prédica, porque yo lo entendí para mi propia vida, ministrar a mi propio hijo, desde la raíz profunda, ministrarlo, porque entiendo la asignación que el Eterno le dio al nacer. El Eterno le dio el privilegio de ser mi primer hijo, que abriera mi vientre, que abriera mi cuerpo, que me guiara en la experiencia de la maternidad, porque los primeros hijos lo que hacen es guiar a los padres a la maternidad, mostrarles el camino, la humildad, porque cuando uno tiene un hijo se vuelve más humilde, los que los tenemos, porque hay gente que no tiene hijos, no sabe de la humildad, pero los hijos a uno lo vuelven humilde. ¿Cómo? Lo hacen morir una y otra vez a uno mismo. Yo he tenido que morir a muchas cosas mías para poder estar estos 10 años con mi hijo Ezequiel Isaías, eh, todos los días, sin parar ni un solo día, estando juntos todos los días de estos 10 primeros años. Y he tenido que menguar yo y morir yo y dejar de hacer cosas yo, de hacer muchos proyectos míos, muchos viajes, muchas cosas para poder estar con mi hijo Ezequiel Isaías y que él no tuviera el faltante que tuvo mi primer hijo mayor, porque mi primer hijo mayor sí tuvo el faltante, mucho faltante mío. Estuvimos en unos tiempos, otros tiempos no, que yo ya lo expliqué, y esos faltantes él los tiene en su corazón. Entonces, desde la raíz profunda, sanar a nuestros hijos mayores, pedirles perdón por las equivocaciones, por la inmadurez, por la falta de humildad, por tantas cosas que estos hijos nos enseñan a nosotros. Y sobre todo hay hombres que no querían tener hijos o familia. Y cuando los tienen, esos mismos hijos les enseñan a ser humildes. ¿Por qué? Porque cuando el Eterno nos entrega un hijo es que nos está entregando una misión para nosotros, darnos por esa vida que es completamente dependiente de nosotros hasta cierta edad. Mi hijo Ezequiel Isaías ha sido dependiente de mí. Él tendrá ya una edad donde ya podrá hacer ciertas cosas solito, pero otras no las podrá hacer hasta que tenga una mayoría de edad. Así que humildad de el hijo con la madre, de la madre con el hijo, de la madre con la hija. ¿Por qué? Porque los hijos son grandes maestros. A mí mi hijo Ezequiel me ha enseñado muchas cosas. Tener a un hijo, poderlo criar, sentir su calor todos los días. El calor que emana un hijo es incomparable. Cuando, por ejemplo, yo me acuesto con mi hijo Ezequiel, que a veces le digo que está haciendo mucho frío, le digo, papi, acuéstate aquí un ratico, vemos una película, vemos un documental, vemos a Ezequiel Isaías le gusta mucho las cosas culturales, documentales, cosas culturales, otras culturas, otros países, a él le gusta mucho eso y a veces vemos programas de, como de, bueno, por ejemplo, 100 datos curiosos que no sabías, entonces a él le gusta mucho eso y él por eso se expresa bien y habla muy bien y parece ya pues un hombre grande, pero en cuerpo pequeño. Y yo le digo, mi amor, ven, acuéstate acá un ratico y lo abrazo. Ese calor es único, es el calor de un hijo. Es como el calor de mi mamá. Cuando yo la abrazo es un calorcito espectacular. Es como el calor que emana una pareja que Dios te da. El calor de una pareja que Dios te da es un calor delicioso. Es un calorcito parecido como el de la mamá. Es un calor especial, un calorcito, es como una calidez.
Por ejemplo, cuando uno se abraza con una persona que ama, es un calorcito. ¿Por qué? Porque esto se llama, hay como una temperatura. A nivel espiritual hay temperaturas, por eso está el frío espiritual, está el calor espiritual, está el avivamiento espiritual, está la muerte espiritual. Entonces, todo lo que a nosotros nos emane frío, por ejemplo, una casa que entremos y nos emanó frío, nos emanó muerte. Y por ejemplo, hay casas, la gente, pues yo no invito personas a mi casa donde yo viva porque soy muy exclusiva, a mí no me gusta tener como abrir mi casa pues así nomás, soy como muy cuidadosa en esa área. Em, y la gente que viene de mi familia, o sea, que me visita, me dice, ay, aquí se siente rico, tan bonito, tan rico, esta atmósfera, tan bonito, o sea, como que todo es agradable. ¿Por qué? Porque es la atmósfera del Espíritu Santo donde tú estés, donde tú vives, eres tú mismo, tu atmósfera, fría o caliente. Muy bien, este ha sido el tema, segunda parte de por qué el hijo y la hija mayor son tan importantes. Espero que hayas quedado muy claro con el tema, muy clara. Comenta, suscríbete, comparte y activa las notificaciones y nos vemos próximamente, como se los dije, en Café con Pati Ramos en el otro canal de UNBJ Televisión, donde estaré hablando acerca de el tema que ya les prometí, acerca de toda esa belleza y desembellecimiento físico, y también estaré dando otra conferencia de la multitareas, las personas multidinámicas o esto se llama multiplicidad, tener diferentes fuentes de ingreso de acuerdo a los talentos que tú tengas. Un abrazo fuerte desde la distancia. Yo soy Patti Ramos del canal UNBJ, Prédicas Directas al Corazón en YouTube. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom, shalom a todos.